Me encanta enseñar esta clase, especialmente solamente educar a mis pacientes sobre nutrición, porque no sé si ustedes sabían, pero 7 de las 10 causas de muerte más comunes en este país se deben a la nutrición y al estilo de vida. 7 de 10, ¿pueden creer eso? Entonces, nosotros tenemos el control de la mayoría de estas enfermedades. ¿Y cuáles son las más comunes que escuchamos por ahí? Diabetes, enfermedades cardiovasculares, presión alta, cáncer, etcétera. Entonces, todo esto puede ser modificado por la manera que comemos y el estilo de vida que tenemos. Le echamos la culpa a la genética, le dejamos todo para Dios, y no para hablar sobre religión en esta serie, pero he escuchado mucho, especialmente en mis pacientes hispanohablantes. Será lo que Dios quiera. Pero nosotros también tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Tenemos los genes que nosotros tenemos es como un interruptor de luz, de esos que prendemos y apagamos. Nosotros tenemos ahí el interruptor de luz. Ahí está la genética. Pero ya depende de nosotros si prendemos la luz o la apagamos. Y eso depende de cada cosa que nosotros echamos a nuestra boca. ¿Va a prender esa enfermedad o la vamos a apagar? Por eso es muy importante nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. El día de hoy vamos a empezar con cereales. Y les compartí unos folletos por si gustan echarle un vistazo en otro momento. Ustedes los van a tener disponibles. Aquí está. Y déjenme saber si no pueden ver mi pantalla o si me congelo en algún punto. Desafortunadamente no estamos en persona y tenemos que lidiar con esto del internet y cosas técnicas. ¿Ok? Entonces ahí hablé un poquito sobre el Centro de Comida Sustentable y lo de la cocina alegre, que es esta clase que estamos enseñando. Como les dije, cada semana vamos a estar hablando sobre diferentes temas, son los de este plato. Entonces, este plato de aquí, como pueden ver, tenemos diferentes secciones. Entonces, cada sección, todo lo que nos está enseñando este plato es algo muy importante, que son algo que a lo mejor a nosotros ya se nos ha olvidado. Pero, ¿alguien me quiere decir cuáles son las diferentes secciones principales que podemos ver en este plato? Cereales, proteínas, frutas y verduras. Así es. Entonces, en realidad, ¿cuántas secciones vemos? 3. 3. Así es. Muchas gracias, Carla. Entonces, el plato de aquí nos está enseñando varias cosas. Primero que nada, las frutas y verduras que ven dentro de este plato son las frutas que ustedes encuentran en temporada aquí, en esta región. Pero también nos está enseñando diferentes cosas. Nos está enseñando 3 cosas principalmente. Número 1, variedad. Como podemos ver, aquí hay una variedad de comidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa variedad? Significa que cada día tenemos que consumir alimentos de cada grupo, asegurarnos que estemos incorporando cereales, proteínas, frutas y verduras. Y no solamente de cada grupo, sino que dentro de cada grupo también. No solamente voy a comer brócoli, quiero consumir calabacitas y papas y etcétera, una variedad dentro de cada grupo, dentro de cada componente del plato, no solamente una cosa de cada componente del plato, ¿verdad? Número 2, proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Proporcionalidad quiere decir que queremos comer más de ciertos alimentos y menos de otros. Cuando, por ejemplo, si lo usamos como a un niño como ejemplo, queremos que coma más verduras y frutas que chocolatitos, ¿verdad? Igual con los adultos. A veces nosotros estamos consumiendo más proteínas, más cereales, y en realidad nos hacen falta las frutas y las verduras. Ahora, número 3, moderación. Esto es clave, porque aquí en Texas, entre más grande, todo es mejor. Especialmente esto lo aplican mucho en las porciones. Cuando vamos a los restaurantes, more is better, más es mejor. Y no necesariamente, cuando se trata de nuestra salud, no necesariamente esto es cierto. Entonces, moderación, ¿qué quiere decir?
que las porciones en el plato dicen que consumamos suficiente de cada alimento, pero no demasiado, porque aunque algo sea bueno, en grandes cantidades ya no va a ser bueno. En realidad nos va a hacer daño. Así, por ejemplo, si nosotros aprendemos que la avena es buena y nos ayuda a bajar de peso, entonces nosotros lo queremos incorporar en nuestra alimentación. Pero también sabemos que la avena en grandes cantidades nos va a ayudar a subir de peso. Entonces, ¿cómo? Si es la misma avena, ¿qué está pasando? Las porciones. Entre más grandes las porciones uno consuma, uno va a subir de peso. No importa si es algo saludable. Entonces, moderación. Esto se aplica en todo, en la cantidad de agua, en la cantidad de cereales, en la cantidad de fruta y en la cantidad también de comidas placenteras como los chocolates y las papitas, todo con moderación. Y vamos a hablar más en detalle sobre qué es la moderación. Entonces, siempre recordar esas tres cosas: variedad, proporcionalidad y moderación. Vamos a tener eso en cuenta en toda esta serie. Y un dato muy importante y algo que tal vez les pueda ayudar, un tip, es si ustedes están acostumbrados a usar platos grandes, hay que intentar algo. Hay que usar los platos medianos. Cuando usamos platos medianos, cabe menos comida. Y también no solamente cabe menos comida, pero también crea una ilusión en nuestro cerebro, en nuestra mente, que estamos comiendo más, porque una porción se va a ver un poquito más grande en un plato más pequeño que en un plato más grande. Entonces, nos hace pensar que estamos comiendo más comida cuando usamos platos más pequeños. Entonces, podemos empezar a intentar eso. Si estamos acostumbrados a usar platos muy grandes, hay que usar platos medianos. Vamos a ver cómo impacta eso nuestra salud. ¿Alguna pregunta que tengan o algún comentario que quieran compartir con nosotros antes de continuar? ¿No? Ok, excelente. Entonces, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a hablar de cereales. Antes que nada, quiero que alguien me diga dónde se encuentran esos cereales o qué son los cereales. ¿Alguien tiene una idea? Sí, hola, buenos días. Yo Buenos días. pienso que, pues, como aquí dice la foto, ¿verdad? Uno de los cereales es la avena, Ajá, así es. el trigo, el maíz. Así es, la avena, el trigo, el maíz. ¿Qué más? ¿Qué más contiene cereales o qué otras opciones de cereales? Arroz, El arroz, así es. ¿Qué más? eh, quinoa, bueno, todos los granos. Sí, los granos. Todos los de... Exactamente. Así es, todos los Sí. granos. Y No, ahora, ¿qué productos se preparan con cereales? Y eso, Eh, el ajá, pan, en este caso, por ejemplo, el trigo, que es un cereal, pudiera e- ser el pan. exactamente, así es. El pan, ¿con qué se preparan los pancakes por lo regularmente? con harina, ¿no? Con harina, Bueno, ¿verdad? Sí. Y la harina viene de diferentes granos, ya sea trigo, ya sea avena, ya sea otro tipo de cereales. Eh, También la tortilla. ¿De qué viene la tortilla? maíz y Del harina. maíz, así Del es. maíz. O también de harina, así es. Entonces, los cereales no solamente son los granos, pero también son todos los productos que vienen de los cereales, como el pan, la tortilla, la pasta, el pan de la pizza, todo eso. Entonces, cuando vemos el plato aquí, vemos que un cuarto del plato debería de tener cereales. Entonces, pero nosotros a lo mejor solamente pensamos un arroz, una quinoa, una avena, pero en realidad es todo aquello que tenga almidón. Y no solamente, o sea, muchas cosas contienen almidón, pero cantidades más grandes de almidón. Entonces, por ejemplo, la papa, el camote, el pan, la tortilla, todos los tipos de cereales. Entonces, si ustedes están comiendo una tortilla, esto va a tomar el lugar de este cuarto del plato. Al igual que
Ustedes, si no quieren comer tortilla, ustedes pueden incorporar un camote o una papa o un arroz, etcétera. Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Ah, y el camote, y eso serían cereales. ¿Serían cereales? Serían verduras. La cosa es que este tipo de verduras tienen un contenido de almidón un poquito más alto en comparación a las verduras sin almidón. Entonces, por eso es que lo tenemos en esta parte del plato. Ujú, Gracias. sí. Entonces, ahora, si ustedes están cocinando un camote, esto podría reemplazar el arroz o la tortilla. Podemos hablar un poquito más sobre esto. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en los cereales. Y como pueden ver, solamente ocupa un cuarto del plato. Esto es algo muy importante porque por lo regularmente cuando hacemos una comida en casa o cuando vamos a un restaurante, ¿qué es lo que vemos en realidad? Papas Muchos, fritas. sí, muchos cereales, una cantidad muy grande de cereal, ¿verdad? Y una cantidad muy grande de proteína, ya sea una cantidad muy grande de pasta, una cantidad muy grande de arroz y una pechuga de pollo o un pedazo de bistec muy grande, ¿verdad? ¿Y qué es lo que falta por lo regular? Frutas y verduras. Así es, las frutas y las verduras. Entonces, esto es algo, este plato crea un muy buen visual porque podemos siempre recordar el plato y decir, ok, mi plato se debería de ver algo así. Entonces nos aseguramos que estemos incorporando en la mitad de nuestro plato verduras. Y vamos a hablar más de eso en las próximas clases. Entonces ya reconocimos todos los diferentes tipos de cereales. Esto es algo muy importante. Ahora, quiero que ustedes piensen en los cereales que ustedes consumen, ya sea si consumen tortillas, si consumen galletitas, si consumen pan, pasta, cereales como granos. Quiero que piensen si la mitad de esos productos o granos que ustedes comen, algunos de ellos son integrales. Porque la recomendación es que la mitad de esos que ustedes están consumiendo sean integrales. Y ahora, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa integral? Hay dos tipos principalmente de cereales. Y el problema con nuestra población, nosotros le tememos tanto a los carbohidratos. Cuando nosotros empezamos una dieta, decimos, ya no voy a comer harinas, ya no voy a comer pan, voy a dejar las tortillas. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y está bien, no hay problema. A veces a lo mejor ya estamos consumiendo estos productos en exceso y está muy bien reducir la cantidad. Pero no es el problema principal. El problema principal con los carbohidratos no son los carbohidratos en sí, es el tipo de carbohidrato. Me refiero a que nosotros, nuestra dieta principalmente está compuesta de carbohidratos ultramente procesados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a comparar estos carbohidratos integrales y los carbohidratos ultramente procesados, porque esto es algo muy importante. Entonces, un grano empieza de cierta manera. Aquí tenemos un grano. Le voy a dar a la señora Carla este grano de aquí y a la señora Alvarado le voy a dar el otro grano. Entonces, la señora Carla va a consumir el grano integral, que quiere decir que este grano contiene todas las partes del grano. Aquí lo tenemos. Entonces, tienen la endosperma, el germen y el salvado. No se tienen que acordar de eso. Lo único que tienen que saber es que este grano, como tienen las tres partes, va a contener fibra, va a contener proteína, vitaminas, minerales, grasas saludables y el almidón. El almidón es lo que se convierte en azúcar en nuestro cuerpo y es a lo que todo mundo le teme. Ahora, pero el almidón nos da energía. Eso es algo muy bueno. Nosotros necesitamos energía para sobrevivir. Ahora, la señora Carla entonces está consumiendo todas estas propiedades del grano cuando está consumiéndolo integral. Ahora, la señora Alvarado, ella va a consumir el otro tipo de grano. Este grano que consumió la señora Carla va a pasar por un proceso en la fábrica para convertirse en un grano refinado. ¿Cuál viene siendo ese? Claro. El arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco.
Ouch. Entonces, ajá, ¿qué se está comiendo la señora Alvarado? Le quitan la proteína, le quitan la fibra, le quitan las vitaminas, los minerales, las grasas saludables, y lo único que está comiendo la señora Alvarado en mayor cantidades es el almidón. ¿Y qué había dicho que era el almidón? La energía, lo que se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, como pueden ver, la señora Carla está recibiendo mucho más beneficios de este carbohidrato integral que la señora Alvarado de este carbohidrato ultramente procesado. Ultramente procesado quiere decir que en realidad no tiene muchos beneficios. Es casi puro almidón que se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Y la mayoría de las veces, a lo mejor ustedes han escuchado de doctores, de nutriólogas o de amigos que les recomiendan incorporar más carbohidratos integrales y uno pues prefiere el arroz blanco, el pan blanco, la pasta blanca, es más rico. Pero ¿por qué la recomendación? Y la recomendación es por esto. Vamos a hablar sobre los beneficios de los carbohidratos integrales. Número uno, ya identificamos que al refinado le quitan la proteína y la fibra, y las vitaminas y los minerales. Entonces, como pueden ver, el integral va a ser mejor porque tiene más, es más saludable. Nos va a hacer mejor a nuestra salud. Pero no solamente eso, pero el hecho de que tenga fibra, eso ya cambia por completo nuestra salud con esa comida que estemos dando en ese momento. El hecho de que un producto, de que una comida tenga fibra, eso nos va a ayudar en muchas cosas. Número uno, la fibra nos ayuda a sentirnos más llenos. Entonces, la señora Carla consume el arroz integral, ella va a tener hambre en 3 horas y se va a llenar más rápido. En cambio, la señora Alvarado se come el arroz blanco, a ella le va a dar hambre en 1 hora y media y se va a llenar mucho más lento. Necesita más comida para llenarse por la falta de fibra y de proteína. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? Tal vez a la señora Carla le va a ayudar a comer menos seguido y le va a ayudar a bajar de peso. Para las personas que están tratando de bajar de peso, consuman más fibra. Los va a ayudar a llenarse más rápido y a comer menos seguido. Entonces, más fibra. Esto contiene el carbohidrato integral, no el refinado. Número 2, podemos pensar en la fibra de 2 maneras. Número 1, la fibra actúa como escobitas. ¿Qué pasa si nosotros no barremos después de años? ¿Qué va a pasar con la casa? Se va a poner toda polvosa, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que pasa con nuestros intestinos. Si nosotros no estamos consumiendo fibra, y nosotros solamente estamos consumiendo proteínas de animal y carbohidratos ultramente procesados, sin fibra, esto se va a empezar a acumular en los intestinos, en el colon, y eso va a empezar a taparnos. ¿Y qué pasa? Nos estreñimos. A veces nosotros escuchamos de familiares que dicen, no he ido al baño en 3 días, en 5 días. Y a veces uno se siente orgulloso, pero la verdad es que se siente tan mal no ir al baño porque cada vez que nosotros no vamos al baño, eso provoca dolor de cabeza, nos hace sentir muy inflamados, uno no anda bien, anda de mal humor. Pero no solo eso, si esto continúa por muchos años, puede que nos dé cáncer de colon. Entonces, esas es que entre más fibra, más escobitas nos están barriendo ese colon. Por lo regularmente llaman a los carbohidratos ultramente procesados, como el arroz blanco, el pan blanco, las harinas blancas, como el pegamento de los intestinos. Puede durar ahí hasta 20 años. Si es que nosotros no comemos fibra y no lo limpiamos, se queda ahí hasta años. Entonces es nuestro deber limpiar nuestro colon comiendo fibra. Número 2, esa es una manera de ver la fibra, como escobitas. Número 2, la otra manera de ver la fibra es que es algo magnífico. Esta manera de ver la fibra es impresionante porque para las personas que tienen alto colesterol o tienen alta presión o tienen dolor crónico o alguna enfermedad crónica como artritis, etc., la fibra ayuda a disminuir la inflamación en el cuerpo. No solamente eso, pero ayuda a agarrar el colesterol que tenemos en nuestro cuerpo
Y cada vez que nosotros vamos al baño a hacer popó, nosotros estamos eliminando el colesterol. Entonces, si saben algún familiar que tiene colesterol alto, alta presión o dolor crónico o alguna enfermedad crónica, consumir fibra es lo mejor que ustedes pueden hacer. Poco a poco ustedes van a empezar a notar esos cambios. Va a tomar tiempo. Esto lo hemos estado haciendo por muchos años, el daño a nuestro cuerpo. No lo vamos a notar en un día, en dos, pero sí lo vamos a empezar a notar tal vez en un mes, en 2 meses. Entonces, nos ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre, a reducir la alta presión. Vamos a hablar un poquito más sobre la fibra en la próxima clase, pero la fibra también nos va a ayudar a mantener nuestros niveles de azúcar en la sangre anivelados, estables. Vamos a hablar más de esto también en la próxima clase, cuando hablamos sobre las frutas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esos beneficios? ¿O alguien que ha incorporado más carbohidratos integrales que ha notado estos cambios? ¿Que guste compartir su experiencia? ¿Alguien dijo que sí? Sí, ¿Sí? sí, la verdad, nosotros hemos tratado de mejorar la alimentación en ese sentido y definitivamente sí vamos más veces al baño también, Sí, sí, sí. pero sí se siente mejor, digamos. Lo que pasa es que nosotros sí consumimos en nuestra dieta por costumbre mucho arroz blanco. Ajá. Entonces, yo me cuestiono, por ejemplo, cómo hacen los asiáticos que consumen tanto arroz blanco, digamos, y se Sí, supone que es una cultura muy sana, digamos. No sé yo, digamos, pero... sí, es muy buena observación y eso es algo muy cierto. Hay ciertas culturas que acostumbran el arroz blanco, como la cultura asiática. La cosa con esa cultura, lo importante es que la mayoría de sus comidas contienen muchísimas verduras, acostumbran comidas muy frescas, muy antiinflamatorias. Y en esta cultura de aquí, no solamente estamos consumiendo arroz blanco, pero también estamos consumiendo en realidad todos nuestros carbohidratos ultramente procesados, pan blanco, arroz blanco, pasta blanca, mucha proteína en exceso de animal, muy poca fibra. Entonces, eso es lo que a nosotros nos está haciendo daño. En la cultura asiática acostumbran muchas verduras, muchas frutas, leguminosas, soya, etcétera, y en esta cultura no, es casi todo procesado, muy alto en proteína de animal, muy poco, muy bajo en fibra. Entonces, como les dije, la mitad de sus carbohidratos sí recomendamos que sean integrales. Pueden seguir disfrutando del arroz blanco si gustan, del arroz basmati, del jazmín, etcétera, pero lo más importante es, número uno, porciones, las cantidades. Siempre es tener mucha conciencia de cuánto estamos comiendo y de que solamente la mitad de esos cereales sean refinados, no más de la mitad. Si ustedes gustan consumir todos sus carbohidratos integrales, excelente, mucho mejor, pero no quiere decir que no puedan disfrutar de estos otros, pueden disfrutar la mitad de esos. Entonces, solo se... El Ajá, brown, lo mismo que el integral. ajá, El brown, en inglés llama. es brown rice y en español es arroz integral. Ah, ok, gracias. Ajá, de nada. Yo tengo, disculpa la interrupción, yo tengo una pregunta. Ajá, Por ejemplo, aquí cabe mencionar, para las personas que tenemos alergia al gluten, ajá, ¿qué sería mejor? Porque últimamente, bueno, desde hace año y medio más o menos, me he dado cuenta que mi cuerpo tiene reacción al gluten. Y ajá. como me di cuenta, siento mucha comezón en todo el cuerpo y me salen unos granitos, salpullido. Entonces me dijeron que es porque consumo demasiado gluten, lo cual sí acepto, lo admito, ¿verdad? Que solía consumir demasiado gluten. Entonces, ¿qué opciones hay en este caso? Lo más importante cuando una persona es sensible al gluten o tiene la enfermedad que se llama en inglés celiac disease, Celiax, ajá. que no puede digerir el gluten. Entonces, si tiene usted esa enfermedad, no consume el gluten. Esto puede ser muy peligroso. Si Sí. solamente tiene una sensibilidad, entonces puede consumirlo. Lo recomendable si es que usted es sensible al gluten,
no consumirlo tan a menudo porque quiere decir que su cuerpo no lo tolera muy bien. Y si usted lo consume puede crear un poquito de inflamación en el cuerpo, que es su reacción. Pero no solamente eso, si lo estamos consumiendo muy a menudo, nos hemos dado cuenta que la inflamación es la raíz de todas las enfermedades crónicas. Esto puede tal vez Sí. resultar en algún futuro en diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Entonces lo que usted puede hacer es ver esos cereales integrales que no contengan gluten. Por ejemplo, tal vez quinoa, en lugar de arroz integral puede ser la quinoa, puede ser algunos otros cereales integrales que no contengan gluten. Porque mucha gente piensa que consumir la dieta sin gluten les va a ayudar a bajar de peso. Y esto es algo muy curioso porque por lo regularmente los panes que no tienen gluten son panes blancos o la pizza sin gluten por lo regularmente es un pan blanco. Entonces, como pueden ver, el pan blanco tampoco es bueno o bueno en grandes cantidades, entonces o no tiene muchos beneficios. Lo más importante es buscar esos cereales que no tengan gluten. Y así nos estamos asegurando de que sigamos consumiendo ese carbohidrato integral, pero a la vez evitando el gluten. Eso sería lo mejor. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar en los panes, porque esto es algo que en realidad muchas veces nosotros consumimos en esta vida cotidiana, no tenemos tiempo, tenemos hasta 3 trabajos, tenemos familia que cuidar y a veces no tenemos tiempo de preparar un guisado. Entonces, un sándwich hasta ahora va a bastar. Entonces, es muy importante hablar sobre qué tipo de pan podríamos comprar. Y en un ratito voy a contestar las preguntas que están en el chat. Sí, veo aquí que hay unas preguntas. Solamente voy a repasar esto rapidito. Entonces, no sé si muchos de ustedes lo han hecho, pero algo muy importante que tenemos que empezar a hacer es leer las etiquetas nutricionales. Dios mío, tenemos que empezar a hacer esto. Muchas veces nosotros vemos la portada del producto y decimos, este es el bueno porque dice que nos va a ayudar a bajar el colesterol, que es bueno para nuestro corazón, que es, no sé qué es, tiene superfood orgánico, no sé qué, nos dejamos guiar por la palabra orgánico también. Y no, lo más importante es leer esa etiqueta nutricional. Entonces, nos vamos a enfocar el día de hoy en los primeros 3 ingredientes de la etiqueta nutricional de los panes. Primero que nada, si queremos un pan 100% integral, en la portada del pan tenemos que ver ese 100%. Muchas veces yo les pregunto a mis pacientes, ¿su pan es integral? Y dicen, sí, dice wheat en la portada. Pero si no dice el 100%, quiere decir que no es 100% harina de cereales integrales. ¿Qué quiere decir? Que tal vez que sí tiene harina de cereales integrales, pero también a la vez tiene harina de cereales refinados. Es una combinación de los dos tipos de harina, no 100% harina de cereales integrales. Es muy diferente. Entonces, si están buscando pan 100% integral, de harina integral, que diga 100% en la portada. Si no dice 100% en ningún lado, es una combinación de dos tipos de harina. Ahora, entonces vamos a practicar. Bueno, antes de eso, quiero mostrarles rapidito unas opciones de cereales integrales. Aquí tenemos la cebada. Y como pueden ver, podemos hacer un platillo, un guisado aquí con, como risotto, con champiñones y se ve riquísimo. Podemos buscar recetas en internet, pero también tenemos el maíz quebrado. Se hace como un puré de papa más o menos, pero es de maíz. Está muy rico, se acostumbra mucho en la cultura afroamericana. Tenemos aquí el trigo sorollo y pueden preparar una ensalada con garbanzos muy rica. Otro cereal integral. Aquí tenemos el arroz integral, que es el brown rice. Así es como se ve. Hay los cortitos y están los largos. Los dos son integrales. Short grain o long grain brown rice. Podemos preparar salteados muy ricos con verduras. Tenemos también la quinoa. La quinoa, no sé si alguien ha escuchado hablar de la quinoa. ¿Sí? La quinoa es buena opción.
Entre el arroz, esto es algo que, primero que nada, si estamos consumiendo arroz blanco y ustedes quieren hacer un cambio y tienen prediabetes o diabetes o sobrepeso, de arroz blanco a arroz integral es un cambio excelente. Ahora, si quieren ser un poquito más estrictos, o no estrictos, pero quieren ser un poquito más proactivos, si es que tienen diabetes o prediabetes, la quinoa para mí es una mejor opción. ¿Por qué? Porque la quinoa tiene más proteína y tiene menos carbohidratos. El carbohidrato no es malo, nos da energía, la necesitamos, pero para la gente que tiene prediabetes y diabetes, ellos ya no toleran tanto el almidón de los cereales. Entre menos carbohidratos para ellos, un poquito mejor. Entonces la quinoa tiene menos carbohidratos y tiene más proteína que el arroz integral. Entonces por eso para mí la quinoa es mejor opción para esas personas, para el público en general, pero para la gente con prediabetes y diabetes va a ser un poquito mejor por ese motivo. Tenemos el maíz nixtamalizado para hacer unas deliciosas tortillas a mano. Mucha gente le teme mucho las tortillas. Las tortillas no tienen nada de malo, son deliciosas, no tenemos por qué quitarlas. De seguro ustedes están pensando, ay no, yo engordo con la tortilla, he escuchado que mucha gente me prohíbe la tortilla. El problema por lo regularmente con los hispanohablantes es la cantidad de tortillas que estamos consumiendo. Podemos consumir unas 2 al día, unas 3, pero uno piensa 2 o 3, ¿no? Pues me como 5 en una comida, ¿cómo me voy a comer solo 2 o 3 al día? Y ese es el problema es las porciones. A veces en la mañana me como con mi huevo unas mínimo 3 tortillas, en la comida con mi mole, con el arroz, me estoy comiendo otras 3 o 5, en la cena me como unas quesadillas y ya en total me he comido 10 en un día. Entonces el problema, el villano no aquí, no es la tortilla aquí. El problema es la porción, la cantidad. Si ustedes empiezan a reducir esas porciones tantito, eso va a traer maravillas para su peso y para su salud. Entonces, no le teman a las tortillas, las pueden seguir disfrutando. Solo la porción es lo importante. Aquí tenemos trigo entero. Este es delicioso. Yo lo he probado mucho en este tipo de ensaladas y es muy rico. También lo pueden preparar como desayuno en lugar de la avena. Pueden usar Aquí tenemos copos de avena. De seguro los han visto. Tenemos la avena quebrada. Entonces, tal vez ustedes han visto la palabra steel cut oats y han visto rolled oats. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? En realidad, lo principal el producto es el mismo. Lo que pasa es que de primero empieza como la avena quebrada. Aquí solamente le pasan unos láseres o unos cuchillos para quebrar la avena. Como pueden ver, la superficie es más gordita, ¿verdad? Y después agarran esta avena quebrada y pasa por un rodillo con calor y se vuelve los copos de avena. No le han quitado ninguna parte del grano, simplemente la han aplastado. Viene siendo un cereal integral. Es excelente para una persona que no tiene ninguna enfermedad como diabetes o prediabetes que puede tolerar los carbohidratos. Yo diría que es excelente opción, incluso para una persona con diabetes. Si es que está yendo de sucaritas a los copos de avena. La diferencia entre los copos de avena y la avena quebrada es que la avena quebrada tiene más superficie. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál se va a tardar más para llegar al centro? ¿Nos tardaríamos más en llegar al centro con la avena quebrada, ya que tiene más superficie, o con los copos de avena, ya que está aplastado? ¿Con cuál nos tardaríamos más? Sí, la entera. La quebrada, ¿verdad? Y es exactamente lo que está pasando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quiere acceder al almidón. El almidón está en el centro, digamos. Entonces, nuestro cuerpo quiere acceder al almidón y el almidón es lo que se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, para una persona con diabetes, si consume la avena quebrada, va a tardar un poquito más en acceder al almidón. Nuestros niveles de azúcar en la sangre no van a elevarse tanto. Esto es bueno. En cambio, con los copos de avena, igual tiene teniendo fibra y proteína, que es excelente, no va a elevarse tan rápido, pero se va a elevar más rápido
que con la quebrada, porque va a tener acceso al almidón un poquito más fácilmente por la superficie. Entonces, los dos son integrales, los dos son excelentes, solo que para una persona con diabetes y prediabetes tal vez sea un poquito mejor la avena quebrada. Pero en sí, los dos son mejores que unas azucaritas, que unos Fruit Loops, etc. Aquí tenemos el bulgur, como una ensalada mediterránea, muy rico. El amaranto, delicioso en los cereales, muy, muy rico. El farro, casi se parece como a la cebada, pero también podemos experimentar diferentes recetas. Yo no he intentado todas, pero se ven muy ricas. Y si ustedes se sienten intimidados en intentar diferentes recetas, incluso la quinoa o el arroz integral, hay mucha gente que no lo ha probado. Aquí tenemos una página donde nos indica cuánto cereal, cuánta agua, cuántos minutos para hervir, cuánto rinde y las instrucciones. Y también nos describe un poco el sabor, la textura y con qué se combina bien, por si gustan echarle un vistazo e intentar en casa. Aquí tiene varias este folleto. Y si hacen en grandes cantidades, pueden congelar una porción. Así no tienen que estar cocinando todo el tiempo. Congelan una parte para la próxima semana. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso antes de continuar? Lo más importante es tener un poquito de mente abierta y estar dispuestos a intentar. Intentar hoy. El día de hoy. No importa si no tienen ningún producto integral en casa, podemos intentar el día de hoy experimentando con las porciones. Un cambio pequeño todos los días va a traer cambios muy grandes, muy significativos. Entonces, el día de hoy hay que implementar algo que hayamos aprendido el día de hoy. Entonces, ahora, ya identificamos algunos cereales integrales, ahora vamos a hablar sobre los panes, que esto es algo muy importante. Entonces, en los primeros 3 ingredientes, ¿el arroz integral tarda más en cocinarlo? Sí, el arroz integral se tarda más y es porque contiene fibra y proteína. Por lo regularmente el arroz blanco está listo en 20 minutos, igual que la quinoa. La quinoa está lista rapidísimo. A mí me gusta mucho la quinoa, perfecta. El arroz integral se tarda 45 minutos y necesita más agua. Cuando una taza de quinoa o de arroz blanco requiere 2 tazas de agua, el arroz integral por una taza de arroz integral requiere 2 tazas y un cuarto. Entonces, sí requiere de más agua, requiere de más tiempo. Pero ahorita vamos a hablar sobre qué podemos hacer para que no se nos haga tan pesado preparar el arroz integral. Ok, entonces, ¿qué queremos encontrar en los primeros 3 ingredientes? Muy importante, la palabra whole. Esto es algo muy importante en los ingredientes porque el hecho de que diga whole quiere decir que es integral. Whole wheat, trigo entero, trigo integral, ¿ok? Esto es harina de trigo entero. También otra cosa que nos podemos encontrar en los primeros 3 ingredientes es un cereal integral. A veces le agregan avena o quinoa o semillas o etcétera al pan. Esto nos podemos topar en los primeros 3 ingredientes. Después nos podemos topar harinas de otro tipo de granos, como que es harina de cebada, harina de quinoa, harina de avena, etcétera. Entonces, si una harina viene de estos cereales integrales, eso va a ser una harina integral. Esto nos queremos topar en los primeros 3 ingredientes. Ahora, lo que no queremos toparnos es la palabra enriched o refined. ¿Qué quiere decir eso? Si nos topamos la palabra enriched, que quiere decir enriquecido, o refined, que quiere decir refinado, quiere decir que esta harina viene de un cereal refinado. Quiere decir que es procesado, le han quitado esas propiedades. Enriquecido, ¿qué quiere decir? Que le han añadido vitaminas y minerales. En total, los cereales tienen como 14 vitaminas y minerales. Cuando dice enriquecido, no crean que le agregan las 14 vitaminas y minerales. Le agregan 4 o 5, pero no todos, para asegurarnos que mínimo tengamos un poco de nutrición.
También no nos queremos encontrar azúcares, ningún tipo de azúcar, ningún tipo de miel, ningún tipo de agave, de jarabe de maíz de alta fructosa, nada, nada, nada de azúcares en los primeros 3 ingredientes. ¿Por qué? Porque es muy importante no toparnos estos ingredientes en los primeros 3. Primero que nada, quiero que sepan que la lista de ingredientes está listado de peso mayor a peso menor. Entonces, los ingredientes que ustedes encuentren en los primeros es que se han usado en cantidades más grandes que los que ustedes se van a encontrar al final. Por eso es que no queremos encontrarnos azúcares en los primeros 3, porque quiere decir que tal vez se usó en grandes cantidades. Por eso. Entonces, vamos a repasar. Van a ustedes encontrarse unas paréntesis. Eso es el tipo de harina y las vitaminas y minerales que le han añadido. Quiero que ustedes ignoren lo que viene entre paréntesis y es lo que vamos a hacer aquí. Aquí tenemos un pan blanco, tal vez lo hemos reconocido. Yo crecí comiendo pan blanco, delicioso. Pero vemos aquí la palabra enriched en la portada y vemos la palabra white en la portada también. Esto ya luego nos está indicando que es un pan blanco. Vemos aquí el primer ingrediente, dice enriched wheat flour. Quiere decir harina de trigo enriquecida. Quiere decir que la harina viene de un cereal refinado, pero ha sido enriquecido con vitaminas y minerales. Entonces, aquí vemos el paréntesis, vamos a ignorar todo lo que está entre paréntesis. Aquí termina el paréntesis. Y el segundo ingrediente es agua y el tercer ingrediente es azúcar. Ahora lo comparamos con este. Acuérdense lo que les dije. Si ven en la portada el 100%, quiere decir que esta harina viene de puros cereales integrales. Aquí vemos el 100%. Whole wheat. Empezamos muy bien. Ahora vamos a continuar. Primero portada, después lista de ingredientes. Vemos la palabra whole wheat flour, muy bien, harina de trigo entero. Número 2, agua, bien. Y número 3, levadura. Excelente, no tenemos azúcar, ni la palabra enrich ni refined, lo que queremos. Entonces, esta es una excelente opción y cuesta $1.33 en H-E-B. Ahora vemos este aquí. Aquí, mucha confusión en mis pacientes. Les pregunto, ¿consumen pan integral? Sí, dice wheat, pero este es honey wheat. Entonces dicen, miel, la miel es buena para nosotros, excelente, dice wheat, trigo, excelente, me llevo este pan. Pero, vamos a ver, acordándonos lo que dijo la nutrióloga Diana, vamos a leer la lista de ingredientes. Número 1, harina de trigo enriquecido, quiere decir que viene de un cereal refinado. Tal vez no lo mejor. Aquí vemos el paréntesis, ignoramos todo lo que está en paréntesis con las vitaminas que le agregan. Número 2, agua. Y número 3, miel. No importa si es miel, sé que la miel en nuestra cultura se conoce como algo sano y sí, la miel tiene sus propósitos. Cuando uno tiene tos, en un té nos va a sentar la garganta muy rico. Cuando uno tiene alergias, tiene muchos buenos propósitos, pero no deja de ser un carbohidrato ultramente procesado. ¿Qué quiere decir eso? Que la miel es pura azúcar. Entonces, no tiene proteína, no tiene fibra, no tiene vitaminas, no tiene minerales. Sí tiene sus propósitos, pero también en ciertas ocasiones no es lo mejor. Entonces aquí está dentro de los 3 ingredientes, entonces por eso es que este pan no me conviene. Si estamos yendo del pan blanco a este pan, tal vez es una buena transición, pero no como un producto final que vamos a consumir siempre, especialmente si nos encanta el pan y lo consumimos muy a menudo. Este es otro, me gusta mucho como opción porque he visto mucho esto en mis pacientes y a lo mejor muchos de aquí también. Vemos la cantidad de calorías que tiene un producto. Lo ponen en las papitas, lo ponen en el pan, lo ponen en varios productos, ponen la cantidad de calorías. Porque uno por lo regularmente solamente ve eso. 40 calorías por rebanada de pan. Excelente, me llevo voy a bajar de peso. No nos vamos a enfocar en calorías en esta serie. Vamos a revisar los ingredientes. Número 1, agua. Empezamos bien. Número 2, harina enriquecida sin blanquear.
En realidad es una harina enriquecida. Acuérdense, si nos topamos esta palabra, quiere decir que viene de un cereal refinado. Entonces ese es el segundo ingrediente, después del agua. Ignoramos el paréntesis. Y número 3, celulosa. Entonces esos son los 3 ingredientes que nos topamos. Recuerden que les dije que si no ven el 100%, pero ven la palabra wheat, quiere decir que lo más seguro es que sea una combinación de harinas. Aquí vemos las harinas enriquecidas y aquí vemos la harina integral. Entonces, como pueden ver, la harina enriquecida está más arriba y la harina integral está más abajo. Quiere decir que en las porciones la cantidad de harina enriquecida se usó más que la harina integral. Eso es lo que ustedes están consumiendo cuando consumen pan que no dice 100% integral. Tal vez no sea mejor opción. Aquí es otro, igual que el 100%, como pueden ver, 100% integral. También vamos a ver los ingredientes: whole wheat flour, harina de trigo integral, excelente, agua y harina de bulgur, otro cereal integral. Entonces, excelente, esta es buena opción, pero vean esto, $3.07. Para la gente que puede, excelente, es muy buena opción, pero como habíamos visto, a veces las marcas genéricas son hasta igual de buenas que las marcas. Aquí vimos que también es excelente opción y cuesta $1.33. Entonces, no siempre tenemos que gastar tanto en comidas saludables. Podemos comprar la otra opción, pero esta también viene siendo buena opción. Ahora, rapidito, antes de que se me acabe el tiempo, quiero enseñarles esto. Este pan, yo crecí comiendo este pan, el pan blanco. Ahora, a lo mejor muchos de ustedes consumen este pan, tal vez no, pero vamos a revisar los ingredientes. Primero que nada, vemos que el primer ingrediente es enriched, bleached flour. Quiere decir harina enriquecida, blanqueada. Bleached es blanqueada. Ignoramos el paréntesis y aquí termina el paréntesis y vemos que el segundo ingrediente es agua, pero el tercer ingrediente es jarabe de maíz de alta fructosa. Jarabe de maíz de alta fructosa. Tal vez ustedes han escuchado esto, tal vez no. Ahora en día, especialmente por la pandemia, hemos visto que los niños ahora en una edad muy temprana están teniendo los triglicéridos muy altos. He tenido muchos niños con sobrepeso, también altos niveles de colesterol. Y estoy hablando de niños de 7 años, 8 años. Imagínense su niño, ver que su niño tiene altos niveles de triglicéridos, altos niveles de colesterol. Les estamos poniendo en un camino donde en algún futuro, si no hacemos ningún cambio, a esos niños les va a dar diabetes o les va a dar enfermedades cardiovasculares, etc. Los estamos poniendo en el camino perfecto para que nos den estas enfermedades cardiovasculares. Y tal vez no es nuestra culpa, a nosotros tal vez no nos educaron y no sabemos exactamente bien. Entonces, número 1, con los niños, a veces nosotros les exigimos a los niños comer bien, comer más verduras, pero si los adultos, los papás, no lo hacemos, nosotros entonces no podemos exigirles a ellos hacerlo, porque nosotros somos sus ejemplos a seguir. Si nosotros no lo hacemos, ellos no lo van a hacer. Si nosotros no hacemos ejercicio, ellos no van a hacer ejercicio. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Entonces, con el jarabe de maíz de alta fructosa, esto es algo muy barato que le agregan a muchas comidas como endulzante y nos hace tanto daño, especialmente a los niños. Nos eleva los niveles de triglicéridos. Entonces, si tienen familiares o niños que están batallando con sus niveles de triglicéridos, tenemos que checar esas etiquetas nutricionales porque tal vez muchas de nuestras comidas contienen esto. Vamos a hablar más sobre esto en la quinta clase, los niveles de triglicéridos, cuando hablemos sobre los azúcares añadidos. Pero entonces, esto no es buena opción. Ahora, tal vez ustedes dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio, ya quiero pan integral, voy a comprar de pan de harina de trigo. Vamos a ver si es buena opción. Vemos el primer ingrediente, me acuerdo que Diana dijo que lea los primeros 3 ingredientes. Veo harina enriquecida. O sea, a pesar de que dice de trigo, el primer ingrediente es enriquecido. ¿Por qué? Porque no dice 100% integral. Entonces van a encontrarse una combinación de harinas integrales y refinadas.
Ignoro entre paréntesis, número 2, agua. Ahora, el tercer ingrediente, jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, a veces no importa si dice orgánico, a veces no importa si es integral, como quiera, a veces nos podemos encontrar cosas que nosotros no queremos. Por eso es muy importante siempre leer la etiqueta nutricional. Esto es clave. Rapidito voy a repasar las porciones. Esto es especialmente muy importante cuando hablamos sobre carbohidratos. ¿Por qué? Porque nos encantan, porque es algo tan común en nuestras comidas y es algo a veces que abusamos. Abusamos mucho de los carbohidratos. Acuérdense, les quiero cambiar la mentalidad. Los carbohidratos son buenos, no les teman a los carbohidratos. Los carbohidratos nos dan energía fácilmente. El problema son las porciones. Si ustedes no quieren hacer ningún cambio, no quieren cambiar de cereales refinados a cereales integrales y no están listos en este momento, no hay problema. Pero algo que sí podemos hacer es reducir las porciones y eso va a traer cambios muy grandes en sus dietas, en su salud, perdón. Entonces, en un día, para una persona en general, una persona que está a su peso sano, en un día recomiendan 6 porciones de cereales. 6 porciones. Esto va a cambiar si una persona tiene sobrepeso. Claro que una persona que tiene sobrepeso va a necesitar un poquito más, porque como tiene más masa, ellos necesitan más energía. Entonces, para una persona que tiene sobrepeso tal vez necesita un poquito más, pero eventualmente queremos llegar a consumir las 6 porciones, si es que llegamos a tener nuestro peso saludable. Entonces, 6 porciones al día. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes preparan pasta, preparan avena, preparan cualquier tipo de cereal integral, quinoa, amaranto, arroz integral, etc., la recomendación es por una porción equivale a media taza cocida. Entonces, si ustedes se comen media taza cocida de arroz en su comida, eso equivale a una porción de cereales. Ahí. Si ustedes consumen cereales fríos, es aproximadamente una taza, como el Cheerios, las azucaritas, etc. Una taza. Si comen pan, por lo regularmente va a ser una rebanada. A veces las rebanadas son muy grandes, entonces a veces las rebanadas grandes contienen 1.5 porciones. Tienen que tener cuidado ahí. Pero a veces solamente es una rebanada, una porción. Si comen bagels y los acostumbran, no pasa nada, solo que tienen que tener mucho cuidado porque los bagels comerciales que venden a veces en los restaurantes, como Einstein Bagels o los lugares de donas, etc., los bagels son grandes. Eso equivale a 4 porciones, no una, 4. Y las porciones del día son 6. Entonces, si se comen un bagel de esos de restaurante, ya consumieron 4 porciones, les quedan 2 solamente. Las tortillas, una tortilla equivale a una porción, pero es una tortilla normal de 6 pulgadas. No importa si es de harina o de maíz. Las papas, camote o papa blanca, es una pequeñita. No la grasa. Hay veces que venden unas papas grandotototas. Es una papa chiquita. Eso equivale a una porción. Se pueden comer 3 tazas de palomitas y eso equivale a una porción. Esto es el mejor bocadillo, palomitas. Las palomitas así sencillas, se pueden comer 3 tazas de ellas y eso equivale a una porción. Y esto es algo integral, porque viene del maíz. Entonces, hay que ponerlo en práctica rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a contemplar un día común, no un fin de semana, donde a veces disfrutamos un poquito más de diferentes comidas, pero un día entre semana. Vamos a pretender que en la mañana me voy a comer una avena. Entonces, en la mañana me preparo media taza de avena cocida, ¿ok? Y digo, ok, no me llené, me voy a comer un pan tostado con aguacate. Entonces ahí llevo mi avena y un pan tostado con aguacate, ¿ok? ¿Cuántas porciones son ahí? ¿Dos? No. Tres. Ajá. ¿Tres? Media taza de avena, ajá, media taza de avena cocida, eso es clave. Media taza de avena cocida y una rebanada de pan, con pan tostado con aguacate. Ahí ya son 2. Recuerden que dijimos que 6, me quedan 4.
En el almuerzo preparo un mole, digamos, con una taza de arroz integral. Una Una taza de arroz integral y a la vez me como 2 tortillas. En esta comida, con la taza de arroz cocido y 2 tortillas, ¿cuántas porciones son ahí? 4, 4. ¿Por qué 4? porque una taza de arroz es media. Ajá, exacto. Una taza de arroz son 2 2 porciones. porciones, Ajá, sí. y las 2 tortillas son 2 porciones. Entonces, en mi desayuno ya tengo 2 y en mi almuerzo ya tengo 4. Rayos, ya tengo 6. Ya no más. Ya no me alcanza más, pero entonces todavía viene la cena y en la cena yo me voy a comer unas quesadillas y dependiendo mucho la cultura, cierta gente prepara las quesadillas usando 2 tortillas o dobla una. Digamos que las vamos a doblar. Entonces, me voy a preparar, las quesadillas no me llenan mucho, me voy a comer unas 3. Entonces uso 3 tortillas. ¿Cuántas porciones son ahí? 3. Así es, entonces en total ahí ya me comí 9 porciones de cereales en mis comidas. Pero a veces me como unos postres, a veces me como unas galletitas, a veces me como unos chocolatitos y no estamos contemplando eso todavía, pero no nos vamos a preocupar de eso. Más que nada quiero que así empiecen a pensar sobre la cantidad de las tortillas que consumen. No le temen a las tortillas, simplemente pensar en las porciones de cereales, en la porción de pasta, en la porción de arroz, en la porción de pan, de tortillas. Empezar a entrar en conciencia y poco a poco se les va a hacer un poquito más fácil esto. Pero como pueden ver, el problema no son los carbohidratos, el problema es que es tan fácil pasarnos de la porción recomendada que es por eso que nosotros a lo mejor y tenemos sobrepeso. Tal vez puede ser por otros factores, pero las porciones es lo más probable también que es lo que esté ocurriendo. Y todo eso, vamos a hablar un poquito más sobre qué pasa con ese exceso que estamos consumiendo. Pero una de las cosas que le voy a decir es que ese exceso, nuestro cuerpo es tan inteligente que solamente va a usar lo que necesita, digamos, en este caso las 6 porciones de cereales, y esas 3 que nos sobraron, el cuerpo piensa, ok, esto no lo necesito, pero pueda que en algún futuro lo necesite si es que me estoy muriendo de hambre y no hay comida y algo pasa en esta vida que no tengo acceso a comida. Entonces lo voy a guardar. ¿Y qué empieza a hacer? Lo empieza a guardar en la lonjita, en el bracito, en la papadita, en todas partes, ¿verdad? Y uno empieza a subir de peso y así es como nuestro cuerpo funciona. Guarda el exceso. Y de la manera más común que guarda esa energía, esa grasa, es en triglicéridos. Entonces, si ustedes tienen altos niveles de triglicéridos, una de las cosas que pueden hacer es evitar el jarabe de maíz de alta fructosa, pero también reducir sus porciones. Clave, consumir más fibra también. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, esto es una muy buena transición. Si están comiendo pan blanco, pueden hacer una transición no tan drástica. Si es que tienen niños también, pueden comprar el pan de trigo, que es una mezcla de los dos. Esto es muy buena opción porque el primer ingrediente es harina enriquecida, pero el tercer ingrediente es harina integral. Entonces, es casi, casi balanceado. Ahora, el tercer pan va a ser el 100% integral. Este va a ser la mejor opción. Cambios pequeñitos, como quiera, van a tener un resultado muy grande en el futuro. Y por último, antes de mostrarles rapidito la receta, podemos hacer estos cambios. No se trata de cambiar su dieta radicalmente, no vamos a hablar de dietas keto, no vamos a hablar de jugos verdes, no vamos a hablar de todos, no me acuerdo cuál es esa marca que es muy popular de jugos y de polvos, pero no vamos a hablar de eso porque no es necesario. Nuestro cuerpo solito se puede recuperar si nosotros le damos las herramientas necesarias. ¿Cuáles son esas herramientas? Fibra, vitaminas y minerales y antioxidantes. Entonces, aquí pueden hacer estos cambios. Si están acostumbrados a consumir arroz blanco, basmati, jazmín, etcétera, podemos empezar a incorporar más arroz integral, quinoa, avena. Si están acostumbrados a comer tostadas fritas, podemos comprar tostadas horneadas.
puede ser y cuidar las porciones. Las tortillas de harina blanca, podemos comer tortillas de harina integral, por ejemplo, o pasta, en lugar de pasta blanca, podemos comer pasta integral. Puede ser algunos cambios así pequeñitos y poco a poco nos vamos a acostumbrar, nuestro paladar va a cambiar, nos va a empezar a gustar estas nuevas comidas. Al principio tal vez se nos hace raro, no paren, sigan. Uno se acostumbra, se los garantizo. Y ahora les voy a enseñar rapidito un video de una deliciosa ensalada de arroz a la mexicana que contiene arroz integral. Esto está al final del folleto. Así es como se va a ver su recetario. Les indica qué componente del plato contiene. Esta receta contiene cereales integrales, proteína, una porción de proteína y una porción de verduras. Esta receta les da 8 porciones y el costo por porción es 66 centavos. Los ingredientes están en temporada primavera, otoño y verano. ¿Qué quiere decir? Que son más económicos y más ricos. Y también les indica los datos de nutrición. Por porción les indica cuánta fibra, proteína, carbohidratos, etc. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar el video. Ok, aquí está la receta. Es una ensalada de arroz a la mexicana, como les dije. Y estos son los ingredientes. Tenemos aceite de oliva, cilantro, tomate, zanahorias, comino, limones, cebollines, chiles rojos o verdes, pimiento verde, pepitas de calabaza, sal y el arroz integral. Vamos a empezar preparando el arroz, porque a pesar de que tarda mucho, podemos empezar con esto y seguimos preparando el resto de la receta mientras esto se está cociendo. Aquí tenemos 2 tazas de arroz y usamos 4 tazas y media de agua. Usamos media cucharadita de sal. Muy importante siempre medir la sal, especialmente si tienen alta presión. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar que el agua hierva, ¿ok? Esto es muy importante. Ya después de que dejamos el agua hervir, vamos a bajarle la temperatura entre bajo y medio. Esto es clave, porque si lo bajamos a esa temperatura, el agua no se va a salir y podemos dejar la tapa cubierta, podemos dejar la olla cubierta por 45 minutos sin tocarla. Mientras eso se está cociendo, vamos a preparar el resto de la receta. Así no nos tardamos. Tenemos aquí los cebollines ya lavados. Vamos a picarlos finamente, siempre teniendo mucho cuidado con los dedos. Queremos sostenerlo como mano de oso, asegurándonos que no nos vamos a llevar un dedo. Ahora el cilantro. Si no les gusta el cilantro, no lo tienen que agregar. A mí me encanta, entonces le agrego más. Picarlo también finamente, cuidado con los dedos. Y ahora los chiles. Estos chiles no pican, entonces no se preocupen si tienen niños pequeños, no pican. Les vamos a quitar como quiera las semillas y las venas, por si las dudas. Y los vamos a cortar en cuadritos. De primero en bastones y después en cuadritos. Vamos a hacer esto con los 3 chiles. A mí me gusta mucho incluir a los niños en la cocina. Tenemos una clase de niños en la cocina donde les regalamos cuchillos para niños y les encanta a ellos ayudarnos en la cocina. Entonces, si los incorporamos en la cocina, pueda que eso les abra la curiosidad de probar sus comidas, a pesar de que sea algo que a ellos por lo regularmente no les gusta. Ahora, cortamos el tomate, primero que nada a la mitad para crear una superficie plana. Esto nos va a ayudar para que el tomate no se ande resbalando. Podemos enseñarle así a los niños, que es que nos van a ayudar. Siempre creando superficies planas para que no se nos muevan. Este chile, pimiento morrón, lo vamos a cortar igual que los otros chiles, primero en bastones y después en cuadritos, quitándole las semillas. Pero por lo regularmente los pimientos morrones son dulces y no pican. Ahora las zanahorias. Otra vez, creando una superficie plana muy importante y en bastones y después en cuadritos otra vez.
Siempre cuidando mucho los dedos. Les podemos enseñar a los niños como mano de oso, metiendo las puntitas de los dedos hacia atrás. Ahora vamos a combinar eso, vamos a crear el aderezo. El chile, el cilantro, el limón va a ayudar a que todos esos sabores se combinen muy bien y una cucharadita de sal. Acuérdense de medir muy bien la sal, cualquier tipo de sal que ustedes tengan. El comino le agrega un sabor muy rico y después vamos a hablar sobre los beneficios del comino y de las especies. El aceite de oliva extra virgen con omega 3 antiinflamatorio. Y ahora lo vamos a batir y lo vamos a dejar reposar. Vamos por mientras a preparar las pepitas de calabaza. Vamos a colocar el sartén a fuego medio. Vamos a agregar una taza de pepitas. No importa si tienen sal o sin sal añadida. En realidad no importa. Y lo vamos a mezclar por 5 a 10 minutos hasta que huelan muy rico y empiecen a tostarse. Listo, ya quedaron como pueden ver. Y ahora regresamos al arroz. De seguro ya después de tanto picar y de preparar las calabacitas, el arroz ya está listo. Tal vez a la primera vez no les sale el arroz, pero ya después les va a salir. Le vamos a agarrar un poquito más la práctica. Entonces ya tenemos aquí el arroz y ahora falta combinar todo. Vamos a agregar 6 tazas de arroz cocido. Esto va a crear bastante. Es una receta bastante grande, una porción muy grande. Le agregamos el pimiento verde, los 2 tomates que picamos. Miren qué colores. Los 3 cebollines que le agregan un sabor delicioso. Las zanahorias, un poquito de color naranja. Y la porción del aderezo que dejamos reposando. Y por último, para agregarle textura y grasas saludables y proteína, más proteína a nuestro arroz, vamos a agregar las pepitas y lo mezclamos todo. Y listo, miren qué delicioso se ve esa ensalada de arroz a la mexicana